Para dar inicio a esta actividad, me voy a permitir presentar al licenciado Alberto Reséndiz, quien nos acompaña de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Alberto, buen día, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Alberto. Si me permites, voy a leer una breve semblanza. Alberto es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como educador en la Dirección Ejecutiva de Educación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Trabajó durante 4 años en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, en el seguimiento al programa de atención para prevenir y eliminar la discriminación, PAPET. Participó en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz como investigador en el programa Redes, Impactos a la Salud Mental en Comunidades Expuestas a Altos Índices de Violencia Social. Ha coordinado diversos proyectos educativos en organizaciones de la sociedad civil relacionados con temas de niñez, juventudes, personas en situación de calle, personas migrantes, género y diversidad sexual. Ha participado en diversos proyectos de investigación en temas asociados al programa de derechos humanos, tales como violencia social, niñez trabajadora, poblaciones callejeras, discapacidad y género. De igual manera, ha participado en comités del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, y ha sido docente en las áreas de las humanidades. También cuenta con diversos diplomados en temas de derechos humanos. Pues mucho gusto, Alberto, con mucho placer te cedemos la palabra, que tengan una excelente actividad. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias por su invitación. Voy a empezar compartiendo por allí pantalla, un poquito para iniciar. Bueno, antes de iniciar, pues un par de cosas técnicas que me gustaría allí como compartir. Mi nombre ya como lo ven ahí en pantalla, Alberto Reséndiz, servidor, formo parte de este equipo de la Dirección Ejecutiva de Educación en Derechos Humanos de la Comisión de la Ciudad y bueno, pues soy la persona encargada, el día de hoy me asignan a mí, pues para tener un espacio breve, pero espero que sea muy sustantivo, en términos, pues hablar de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? El espacio que yo quiero compartir, bueno, por supuesto va a ser un espacio, voy a dividir la sesión en dos distintos momentos. Y bueno, por lo que me interesa a grosso modo es que pues de aquí al mediodía nos podamos ir con la mayor cantidad de información, con la mayor claridad posible en términos de todo lo que implica, ¿no? Este gran tema de derechos de las infancias y las adolescencias. Agradezco mucho a la Junta de Asistencia Privada, también por supuesto la invitación, la cercanía institucional con esta comisión y también agradezco mucho a todas las personas, ya vi, estuve leyendo ahorita aquí en el chat, las personas asistentes de las distintas instituciones, de las distintas YAPES, también al personal de la Fiscalía, que bueno, como personas servidoras públicas que son, pues también les doy la bienvenida y les agradezco mucho que estén por acá, ¿sale? Bueno, yo quisiera nada más un poquito comentar también. Fíjense que personalmente, particularmente, a mí me parece siempre un acierto y un atino que todas las personas que participan y colaboran de las organizaciones de sociedad civil, cada una desde su ámbito de competencias, de facultades, digamos, pues puedan acercarse, profesionalizarse en los temas de derechos de la niñez. Porque pues sí, en efecto, el trabajo que realizan es sumamente importante, lo conozco muy a profundidad algunas de sus instituciones, ¿no? He tenido la oportunidad de andar por allí también navegando y también entiendo también la forma profesional en la cual laboran desde distintas áreas pedagógicas, psicológicas, en trabajo social, en el acompañamiento a familias, en condiciones, digamos, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Espero que esta sesión de derechos de la niñez pueda nutrir y enriquecer el ya de por sí trabajo importante que hacen, ¿sale? Bueno, un último anuncio, ya antes de meterme de lleno a hablar de estos temas. Ahí hay un micrófono, quien tenga en algún momento la inquietud, la posibilidad de comentar algo, lanzar alguna pregunta, lo que sea, siéntanse con la más absoluta libertad de poderlo hacer. Y si no, también a través del chat, yo voy a estar acá también muy pendiente, ¿sale? Bueno,
El título de la conferencia, como lo ven ustedes ahí en pantalla, lo vamos a nombrar así: Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue el documento con el cual llegó el oficio de la solicitud a esta comisión. Alberto Reséndiz, servidor, y bueno, en un lapso de 2 horas vamos a llevar esta sesión. Pongo acá, fíjense ustedes, ponemos por acá como objetivo general, como propósito de la sesión, pues el siguiente: reconocer a niñas, niños, niñes y adolescentes como personas sujetas de derechos, identificando por un lado las obligaciones estatales y por otro lado los principios fundamentales de este paradigma de derechos de la niñez, pues que nos permitan favorecer el goce, ejercicio de los derechos humanos, sumar, nutrir a una cultura de derechos de la niñez. Pongo ahí un asterisco con toda la intencionalidad del mundo y con toda la importancia que esto conlleva, y pongo una nota al pie de página. Sé que de repente en el mundo social, en el entorno social, en la opinión, en la visión pública, estos conceptos o estas definiciones de niñez, ¿no?, de ellas, digamos, puede ser cuestionado desde algunos ámbitos, sobre todo el lingüístico o algunos aspectos de este tipo, ¿no? Desde la Comisión de Derechos Humanos, al igual que otros organismos autónomos, al igual que otras instancias, hemos decidido, ¿no?, conforme a, digamos, los momentos normativos justamente a favor del reconocimiento de la diversidad social y de la diversidad humana, y por supuesto también del muy, muy vasto marco normativo a favor de la no discriminación, la inclusión y la diversidad de todas las personas, pues los derechos de igualdad, integrarlo. Entonces, no voy a profundizar, no es una sesión hoy para hablar de diversidades sexogenéricas, aunque implícitamente también estaré quizás tocando algunos aspectos, lo pongo allí. Entonces, coloco el término niñas, niños, niñas, para incluir, digamos, la exposición con fines de inclusión a la diversidad humana y al reconocimiento a los derechos de igualdad y no discriminación de todas las personas. ¿Sale? Porque a lo largo de la sesión me voy a estar refiriendo de esta manera. Bueno, ¿de qué vamos a platicar? Ahí está. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Si ustedes observan básicamente los temas que están allí, se darán cuenta que mi sesión va a estar dividida en 2 distintos momentos, ¿no? Por un lado, el tema 1 y 2, los temas 1 y 2, pues vamos a problematizar, digamos, de algún modo, vamos a tratar de dar un piso, un fundamento de análisis suficiente para tratar de explicar los distintos contextos, digamos, o los procesos que han devenido en algún punto al reconocimiento de los derechos de la niñez. Entonces, en un primer momento, a mí me interesaría mucho que podamos profundizar en algunos aspectos, digamos, clave, ¿no?, históricos, en relación a la percepción o a la comprensión humana y social que ha habido en torno a las infancias y las adolescencias, ¿no?, considerando que, bueno, hoy día en el 2024, en el siglo XXI, en el paradigma de los derechos humanos, sin lugar a dudas, es un escenario jurídicamente distinto, pero culturalmente complejo, ¿no? Entonces, ese tema me interesa mucho que lo podamos revisar, grosso modo. Y del mismo modo también hablar de uno de los temas, digamos, que hemos ya desde hace bastante tiempo identificado, problematizado, digamos, como la cuna, también como el aspecto emergente de la invisibilización, a veces de la exclusión, o a veces, digamos, un poco de la omisión del reconocimiento de las infancias, como es el tema del adultocentrismo, ¿no? Un fenómeno y digamos, una conceptualización que intenta explicar de manera amplia la relación que ha predominado, digamos, entre el mundo adulto y las infancias y las adolescencias, ¿no? Eso, digamos, como en un primer momento para dimensionar, digamos, a nivel problemático, la situación de niñas, niños y adolescentes, niñas y adolescentes. Y ya en un segundo momento, ya profundizando ya con estas bases un poquito más sólidas, más firmes, pues ya empezar a hablar ahora sí un poco del paradigma de los derechos de las infancias y adolescencias. Esto ya con esto creo que podremos un poco como tener
más elementos ahí que pudiéramos ahondar en el tema. Y por supuesto, cada que hablemos de temas de derechos, pues entender propiamente cuáles son las funciones, ¿no? Digamos, que le competen a la estructura del Estado propiamente ante este grupo poblacional. Entonces, el último tema, pues vamos a hablar de la función del Estado frente a estos derechos de niñas, niños, niñas y adolescentes, ¿sale? Entonces, bueno, pues siéntanse con la más absoluta libertad de ir allí aportando, enriqueciendo desde su trayectoria, desde su experiencia y desde pues también sus propias miradas, ¿sale? Bueno, a lo largo de la sesión voy a ir mostrando algunos breves videos que también les pediré que centren un poco la atención, pues para ir digamos, como entrando un poco en materia, ¿no? Bueno, vamos a partir de aquí. Cuando hablamos de los aspectos históricos sobre la infancia y la adolescencia, bueno, pues ya lo saben ustedes, ¿no? Al día de hoy, 2024, por ejemplo, en la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención del Derecho de la Niñez, como le llamamos desde acá, desde una perspectiva más inclusiva, dice, se entiende por niña, niño, niña, adolescente, toda persona menor de 18 años, ¿no? Salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes de este rango, digamos, la mayoría de edad, ¿no? Bueno. Esta, digamos, delimitación del reconocimiento de la infancia y la adolescencia, digamos, es una definición, conceptualización vigente, ¿no? Distintos estudios, por ejemplo, en relación a la historia de las infancias, a la historia de la humanidad, por ejemplo, han enmarcado que en las sociedades más antiguas o en las primeras civilizaciones, incluso ustedes saben, hoy día, gracias a los grandes avances científicos, médicos, ¿no? A la investigación, el rango de vida en comparación de las primeras civilizaciones a las civilizaciones actuales, pues son absolutamente dispares, ¿no? Antes el rango de edad que una persona alcanzaba, por ejemplo, está documentado que alcanzaban alrededor de los 35, 38 años, ¿no? Años más adelante, siglos más adelante, los 45, 48 años, ¿no? Y hoy día el rango promedio está alrededor de los 78, 80 años, ¿no? Pero esto implicaba también, por supuesto, tratar de comprender o tratar un poco de colocar en este muy breve rango de edad, pues cuál era el tiempo que tenían las personas, los sujetos para poder ser niñas, ser niños, digamos, como en este contexto, y cuál era el rango, ¿no? Para poder comprender o entender la adultez o la madurez, digamos, de la plenitud, ¿no? Entonces, hoy día lo vamos a entender obviamente desde este parámetro, pero me gustaría un poco ir problematizando porque toda esta conceptualización, digamos, ha venido respondiendo a la construcción histórica que hemos tenido sobre ellas y ellos. Bueno, les voy a presentar un pequeñito video que dura 3 minutos, básicamente eso, para entrar así en materia de los aspectos históricos de la infancia. Nada más les voy a pedir que por favor me ayuden a corroborar que el audio se escucha de manera adecuada. Allí comparto pantalla y me dicen por favor si ven y escuchan, ¿sale? La infancia... ¿Se escucha, perdónenme? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Es el primer periodo de la vida de la persona. Este periodo está comprendido entre el nacimiento y el principio de la adolescencia. Como veremos a continuación, el concepto de infancia ha evolucionado muchísimo a lo largo de los últimos siglos. La educación de los niños atenienses era dada en la casa hasta los 7 años, por las madres o las nodrizas, las cuales tenían muy poca educación, ya que las mujeres no tenían derecho a asistir a la escuela. A partir de esta edad, los varones tenían varios maestros con los que podían aprender a leer y a escribir, cálculo matemático y música. Además, los niños tenían obligación de asistir a clases de educación física. Allí se los preparaba para el servicio militar, para en un futuro ser guerreros si fuera necesario. Aprendían por medio de la lucha, las carreras, el salto y la gimnasia. En la antigüedad los niños podían ser desposados, coronados como monarcas o colgados como criminales, pues las leyes medievales no distinguían entre niños y adultos.
Muchos de los niños que venían al mundo eran no deseados. Tener un hijo significaba un cuerpo más que vestir y una boca más que alimentar. En ocasiones se abandonaba o se ahogaba a los bebés no deseados, y los padres que no querían matar a sus hijos los mandaban al campo con una nodriza o los dejaban en orfanatos, donde era bastante probable que murieran. En la Edad Media, todos los niños actuaban de sirvientes, en sus hogares o en casas ajenas, y muchas veces tenían que volver corriendo de la escuela a mediodía para atender a sus padres. No existía el término niño. Estos eran considerados adultos en miniatura, y no tenían ni ropa para ellos mismos ni cuidados especiales. En el siglo XIII, una ley dio carácter público al castigo corporal en los niños. Si se azota a un niño hasta que sangre, el niño lo recordará, pero si se le azota hasta causarle la muerte, se aplicará la ley. La costumbre de azotar a los niños con diversos instrumentos en la escuela y en el hogar fue común. Con la llegada de la Ilustración, en el siglo XVIII se determinaron grandes cambios. Se destacan autores como Rousseau, que pensaba que la educación del niño comenzaba desde su nacimiento y que debía impedirse cualquier práctica que los convirtiera en esclavos, además de estimular el deseo de aprender. Y Pestalozzi, que perfeccionó los métodos de enseñanza de lectura, del lenguaje y del cálculo. El objetivo principal era integrar a los niños de escasos recursos a la vida social, a través de la enseñanza de un oficio. Hasta el siglo XX el trabajo infantil fue una práctica aceptada. Con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XIX, debido a la necesidad de mano de obra barata, los niños trabajaban en las minas, fábricas textiles y otras industrias. Trabajaban jornadas de 12 horas, con un solo día de descanso a la semana y su salario era muy bajo. Al niño se le exigía una actitud conformista y pasiva, y se le valoraba únicamente por su capacidad de trabajo. Así surgió también la necesidad de crear leyes para regular el trabajo infantil. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, fue aprobada la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, el primer texto histórico que reconoce la existencia de derechos específicos para las niñas y los niños, y además de la responsabilidad de las personas adultas sobre su bienestar. La finalización de la Segunda Guerra Mundial trajo también dos hechos relevantes: la creación de la UNICEF y el desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. Estos hechos fueron determinantes para la elaboración de los derechos del niño en 1959. Años más tarde, en 1989, se firmaría la Convención de los Derechos del Niño, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos especiales para ellos, ya que por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, necesitan una protección especial. Con la llegada de las nuevas tecnologías en el siglo XXI, los niños están desarrollando nuevas habilidades y formas de aprendizaje. Además, la globalización da lugar a grandes diferencias que se reflejan en el tratamiento de la infancia. Mientras que en países occidentales los niños son sujetos de pleno derecho, protegidos y valiosos, existe otra dura e injusta realidad, pues en países no desarrollados muchos niños siguen siendo víctimas de explotación infantil, guerras y desigualdad. Bueno, regresemos acá. Una breve, muy breve, digamos, como cronología en relación a algunos aspectos allí relevantes, ¿no? A mí me gustaría un poco reflexionar en relación a algunos comentarios del video partiendo de lo que dice justamente allí en pantalla, ¿no? Si a lo largo de la historia no ha existido una única o una sola, digamos, representación de la infancia, ¿no? Pues esta, digamos, etapa de la vida siempre ha estado condicionada tanto a su propio contexto como a su propia cultura, ¿no? Es decir,
Niñas, niños siempre han estado inmersos dentro de sus propios contextos y de alguna manera también influenciados, condicionadas, pues por los propios aspectos, sistemas de creencias, formas de relación, formas de socialización propias, digamos, de cada cultura, ¿no? Y a pesar de los distintos estudios historiográficos que se han hecho para tratar de entender, de ubicar o de colocar el papel que las infancias y las adolescencias han tenido, digamos, a lo largo de la historia, bueno, podemos ubicar algunos aspectos centrales que están ahí enmarcados en el cuadro, ¿no? Se los comparto rápidamente. Uno de los aspectos claves que hemos encontrado es, por ejemplo, que a lo largo de la historia de la humanidad se han encontrado diferentes tipos de prácticas, digamos, diferentes formas, manifestaciones de violencia y crueldad hacia la niñez, ¿no? Es decir, muchas veces asociadas o relacionadas con el aspecto de castigo, como con una intención de generar una especie de aprendizaje por un ejercicio, digamos, de poder, de control, o también en muchos casos, digamos, también identificado o reconocido, digamos, como formas de disciplinar, ¿no? Que estaban asociadas y relacionadas, digamos, con la intención de lograr un fin. Es decir, la violencia y la crueldad se convertían en un medio, ¿no? Eran utilizadas como un medio para lograr un determinado fin. Y el fin muchas veces tenía que ver con regular la conducta, el comportamiento, ¿no? Alcanzar, digamos, como la disciplina, la obediencia, ¿no? Digamos, de estas personas, ¿no? Por supuesto, desde esta lógica, cuando uno piensa en estos datos, digo, basta ver los distintos informes que pueden existir en las distintas instancias, organizaciones nacionales e internacionales sobre el tema de niñez. Y seguimos viendo que muchos de estos datos siguen siendo prácticas constantes, ¿no? Sigue habiendo formas de crianza, digamos, centradas en violencia, sigue habiendo investigaciones, ¿no? Abiertas, digamos, por situaciones, contextos de maltrato, diferentes tipos de violencia psicológica, psicoemocional, sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otro aspecto que también, digamos, es como un rango común, un punto allí, digamos, encontrado, digamos, en las distintas investigaciones y tiene que ver básicamente con la creencia de que niñas, niños, niñas, adolescentes, digamos, son propiedad, ¿no? En este caso, de las personas adultas, ¿no? Aunque allí sí podemos identificar, en comparación quizás con nuestra sociedad contemporánea, una diferenciación de que son más en nuestro contexto actual, bajo algunas visiones, bajo algunas concepciones, son más propiedad más bien de familiares, digamos, adultos, papá, mamá, digamos, como figuras primarias, sobre todo como la familia, pero hay una idea, ¿no? Ustedes veían ahí en el video, por ejemplo, está documentado diferentes culturas, por ejemplo, cómo niñas, niños formaban o empezaban a ser parte, digamos, de la propiedad, digamos, de toda la civilización, de toda la cultura, ¿no? Y los aspectos de crianza quizás no estaban tan cercanos. Fíjense, me viene ahorita a la mente, ustedes saben, por ejemplo, el Instituto Electoral en la Ciudad de México realiza una encuesta año con año o cada 2 años, ya no recuerdo esa continuidad, pero realiza una encuesta en Ciudad de México muy interesante sobre derechos, opinión de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces sale, por ejemplo, a preguntarle, recuerdo uno de los últimos informes aquí a la ciudadanía, digamos, de la Ciudad de México, y les pregunta, por ejemplo, en algún punto, ¿no? ¿Está usted a favor o está usted en contra de que bajo el dicho popular de más vale una nalgada a tiempo, ¿no? Que no estaría usted de acuerdo en que niñas, niños pudieran ser reprimidos, ¿no? Digamos, castigados, sancionados físicamente como una forma de prevenir algún tipo de mala conducta, ¿no? Y estamos pensando que quizás esta idea encontrada de que niñas, niños son propiedad o que les pertenecen a las personas adultas como un registro histórico, pues lo encontramos también reflejado en las encuestas actuales, ¿no? Un gran sector poblacional considera que lo que sucede con niñas, niños es responsabilidad en gran medida
de papá, mamá y figuras primarias, ¿no? Y también esta misma encuesta relacionada con el primer tema también muchas veces justifica la idea, la creencia social de que si el niño o la niña, la persona adolescente, niña es sancionado, castigado físicamente también, es por su bien, ¿no? Y que es algo que le compete a la familia determinar la forma de crianza que mejor le convenga, digamos, para poder lograr una adecuada conducta, evitar errar el camino, evitar la toma de malas decisiones y cuestiones de este tipo, ¿no? No se cuestiona allí de fondo que muchas veces quien debe de aprender nuevas formas de aprendizaje, de orientación, adquirir nuevas herramientas para la crianza, para todo esto, pues es la persona adulta o somos las personas adultas, ¿no? No son las niñas, los niños los responsables, exclusivamente las y los responsables de esta situación, sino que hay una obligación allí de las personas, digamos, responsables de su cuidado, de su acompañamiento, ¿no? Pero bueno, otro aspecto muy interesante, les decía, tiene que ver también con la cuestión de edad, con las distintas comprensiones que han existido históricamente. Hay una muy difusa división entre infancia y adolescencia, ¿no? Se habla mucho, como lo decía el video, de la representación de adultos pequeños, ¿no? O de pequeños adultos. Y en esta lógica parecería que hay un paso, una transición casi inmediata de la niñez a la adultez, ¿no? O una prisa, un apresuramiento de que las niñas y los niños vivan esta etapa pensando inmediatamente en la adultez. Entonces, la infancia, la adolescencia, perdón, en este registro histórico queda allí un poco desdibujada, queda allí un poco atrapada y queda allí un poco nublada, digamos, en términos de poder tener como muchos elementos, ¿no? Y bueno, otro aspecto importante que aparece también en estos registros históricos, bueno, pues la negación de esta etapa como una etapa fundamental de la vida, ¿no? Hoy día, por supuesto, en los paradigmas de estudios sobre infancia, sobre educación, sobre familia, pues hemos también hemos empezado a incorporar la comprensión fundamental, imprescindible de que las niñas y los niños van viviendo justamente sus propias etapas o sus propias edades, ¿no? Y en psicología, por ejemplo, se ha definido muy bien las diferentes etapas literalmente del desarrollo de niñas y niños. Es decir, no es lo mismo el niño o la niña recién nacidos, ¿no? Con algunas características específicas de sensibilidad, de percepción, con ciertas necesidades de cuidados, de atención, que el niño o la niña a lo mejor escolarizado de 6, 7 años, ¿no? A pesar de ser personas menores de 18 años, las distintas edades, digamos, van adquiriendo, van teniendo distintas necesidades, intereses en relación a cada edad. Es decir, hoy día comprendemos la importancia en relación al adquirimiento del lenguaje, distinta importancia en relación a la inclusión de ciertos hábitos, ¿no? El control de esfínteres, el primer lenguaje, cuando niñas y niños empiezan a escribir, ¿no? Etcétera, etcétera. Una vez me viene a la cabeza ahorita, me platicaba, por ejemplo, un familiar cercano, por ejemplo, que a él, a sus 5 años de edad, por ejemplo, le castigaban severamente físicamente porque no alcanzaba a lo mejor a escribir de la manera más correcta, no podía sujetar el lápiz, no podía sujetar la pluma, digamos, como de una manera correcta, adecuada, y venía una sanción, un castigo por no lograrlo hacer quizás de manera adecuada, ¿no? Y veíamos un documental que justamente hablaba sobre el desarrollo, por ejemplo, motriz de la mano del niño o la niña, y decía justamente que hay una edad, ¿no? En la cual puede haber muchísimo más control, ¿no? Algo que salía de su propio control de desarrollo, ¿no? Y venía una exigencia que estaba un poco más allá, ¿no? Pero esto es lo que caracterizaba, ¿no? No se veía justamente esta etapa, no se veían las necesidades, no se diferenciaba, digamos, en las distintas etapas. Hoy día, dentro del paradigma de derechos y por eso hoy día, desde las distintas disciplinas, esto también va implícito. Es muy importante comprender la etapa de la niñez como una etapa importante, fundamental en el desarrollo de la constitución humana de todo ser humano, ¿no? Otro aspecto relevante, bueno, ahí ya lo ven ustedes, una importante carencia
en términos del reconocimiento de los derechos. Ahí hay una figura abstracta en términos de cuáles son los derechos específicos que les corresponden a este grupo poblacional. Y pensémoslo desde esta lógica, ¿no? Todas las personas a lo largo de nuestra vida no eternamente pertenecemos a una etapa, es decir, no toda la vida somos niñas, niños, niñas, adolescentes, no toda la vida somos adolescentes, no toda la vida somos personas jóvenes, no toda la vida somos personas adultas y no toda la vida somos personas adultas mayores, ¿no? A lo largo de la vida, todas las personas vamos atravesando distintas etapas de vida y cada etapa requiere obligadamente acciones, medidas, estrategias de protección específica para cada grupo poblacional. Niñas y niños, por su propia condición de ser niñas, niños, requieren también de una forma de protección especial en términos del reconocimiento de sus derechos, ¿no? Pero como lo vieron en el video, esta perspectiva de cuáles son las necesidades de protección específicas que se tienen en este momento de la vida, en esta etapa de la vida, es difusa, ¿no? Es abstracta hasta cierto sentido. Y bueno, ya lo vemos más adelante, solo decirlo como que en términos históricos, a partir del siglo pasado, por supuesto el siglo de los derechos humanos, desde el paradigma de los derechos humanos, desde la famosa creación de la Declaración Universal, desde los sistemas de protección y todo lo que veremos más adelante, pues hay un cambio de paradigma que se empieza a construir a partir del siglo XX, del reconocimiento del niño, la niña, de la persona adolescente, pues como personas sujetos de derechos, ¿no? Como este elemento importante y fundamental. Bueno, sigo avanzando. ¿Qué sucede, les decía, con la adolescencia en este registro, digamos, histórico, ¿no? Parecería que los estudios que se han realizado durante las primeras civilizaciones y las primeras culturas sí diluyen un poco, o sea, es decir, se habla más de la niñez y el tránsito a la vida adulta y la adolescencia queda allí un poco, digamos, ensombrecida, ¿no? De cierta manera, ¿no? Pero los registros que tenemos es que, bueno, durante la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pues la adolescencia empieza a ser vista, empieza a ser entendida, empieza a ser más visibilizada, empieza a ser reconocida, ¿no? Pero lo entendemos así como una fase del desarrollo humano de la vida de cada persona, ¿no? Una fase que comentaba con la pubertad como una condición biológica propiamente de las personas y que terminaba con la condición cultural de su reconocimiento como persona adulta, ¿no? Esta mirada básicamente centrada de la adultez desde esta condición, pues se caracterizaba por los siguientes aspectos, ¿no? Parecía como un periodo de transición para la inserción plena, responsable, digamos, hacia la sociedad en la vida adulta, caracterizada, por supuesto, todavía por la turbulencia emocional y, digamos, de manera implícita, en términos de las características propias de esta etapa, como un conflicto, una etapa de conflicto con la autoridad adulta, ¿no? Es muy común entender, ubicar hoy en día, por ejemplo, cuando uno acude a reuniones escolares con nuestras hijas, hijos, con las personas con quienes ustedes trabajan, albergan, que a lo mejor dan el acompañamiento escolarizado a niñas y niños. Y, por ejemplo, cuando acudimos a la educación secundaria, hay como un discurso que se ha sostenido, que se ha instalado, que se ha instaurado dentro a veces de la comunidad escolar en relación a que decimos que muchas situaciones que se presentan es casi responsabilidad de la adolescencia, ¿no? Entonces, visualizamos también la adolescencia o hacemos muy evidentes, digamos, características negativas de la adolescencia como si fueran los únicos aspectos, ¿no? Ese factor determinante también influye mucho y está profundamente relacionada con nuestra construcción, digamos, como histórica, ¿no? Pero la adolescencia, digamos, es más allá, va mucho más allá de estas características de repente complejas que nos conflictúan, que nos complejizan al mundo adulto y volvamos otra vez a la misma situación. No es responsabilidad del niño, niña, persona adolescente aprender sobre su propia condición.
es responsabilidad de las personas adultas, papá, mamá, responsables de crianza, docentes, tener más herramientas y comprender sobre sus propias necesidades específicas de cada etapa de la vida, ¿no? Bueno, ¿cómo se comprendía la infancia y la adolescencia, no? Grosso modo. Ustedes saben, bueno, la palabra infancia se compone de dos elementos, dos palabras derivadas del latín, ¿no? Por un lado, al prefijo in, que digamos es como la negación, ¿no? Innegable, indecible, indeseable, ¿no? Lo que no se desea. El in lo vamos a entender como un no, ¿no? Como la negación. Y fancia, fonere, fonerum, deriva de la palabra en latín que comprendemos como fonética, ¿no? El habla. La infancia, durante mucho tiempo en esta construcción histórica, se comprendió como todas aquellas personas que carecían de voz en el mundo adulto. Las infancias es la historia de los sin voz, de las personas que el mundo adulto podía decidir sobre sus entornos, sobre sus decisiones, sobre sus circunstancias, sobre todo esto. Y el adolescente se entendía justamente como eso, el que adolecía justamente de la madurez adulta, ¿no? Bueno, sigamos. Niñas, niños, niñas y adolescentes a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, en sus contextos, en sus culturas, en las especificidades propias, digamos, de cada contexto, han enfrentado diversas dificultades para el reconocimiento de sus derechos. Ha sido todo un proceso, digamos, llegar hasta lo que hoy día tenemos. Pues siempre ha prevalecido la percepción de que por la propia condición de edad, por la propia falta de adultez, dicho de otra manera, deben de ubicarse principalmente como receptoras, como receptores pasivos de los planteamientos que las personas adultas hacemos, pues regimos sus entornos. Las personas adultas decidimos lo que sucede con ellas, ellos en el hogar. Las personas adultas decidimos lo que sucede con ellas, ellos en el espacio escolar. Las personas decidimos lo que sucede con ellas, ellos en los espacios comunitarios, ¿no? Y las personas adultas decidimos lo que sucede con ellas y ellos también, incluso en los aspectos normativos, jurídico-normativos, también, por supuesto, con algunas honrosas y ejemplares excepciones, ¿no? Toda esta situación, todo este contexto, digamos, todos estos elementos, los hemos venido conceptualizando para tratar de explicar qué es lo que sucede, qué es lo que ha sucedido, justamente como lo dice allí, ¿no? Esto lo podemos entender como un adultocentrismo, ¿no? Y bueno, hacia allá quiero pasar en esta segunda parte. La palabra adultocentrismo, el concepto adultocentrismo, pues también fíjense ustedes que ha sido un concepto necesario de identificar, de describir, de señalar, para poder avanzar en el reconocimiento de los derechos de la niñez, ¿no? Pero también este concepto de adultocentrismo, digamos, ha sido muy importante para tratar de alguna manera de revisar de una forma crítica cuál es el papel que a veces las personas adultas tenemos en relación a niñas, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque si bien es verdad, insisto en que muchas veces pensemos en las figuras primarias, papá, mamá, o en el mundo contemporáneo, las personas que se hacen cargo, nos hacemos cargo de la crianza también de los cuidados, ¿no? O sea, las distintas personas responsables de crianza, también en relación a cómo imponemos o cómo nos relacionamos desde nuestras propias concepciones, desde nuestras propias subjetividades, desde nuestras propias experiencias, desde nuestra forma propia de ver, entender el mundo adulto, en contraste con niñas y niños. Entonces, lo vamos a llamar así. El adultocentrismo es una construcción histórica que conlleva la tendencia a considerar a niñas, niños, niñas y adolescentes como objetos de decisión de las personas adultas, quienes deben someterse por el hecho de no haber llegado a la edad en que se supone existen las condiciones para la autonomía, es decir, la mayoría de edad, ¿no? Según la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, que me gusta mucho
mucho su definición. Y aquí en esta parte siempre vienen una serie de cuestionamientos como muy importantes, ¿no? De si entonces toda práctica, toda decisión, digamos, todo ejercicio que la persona adulta hace sobre el niño o la niña, ten cuidado con su micrófono ahí, por favor. Viene de repente el cuestionamiento. Háblale a Maite y a Rubí, Todo ¿no? es Por favor. adultocentrismo. A ver, Maite, denme que un ya segundito. y a Rubí que me venga a ayudar. Espérame tantitito. Cerramos micro. Gracias. Gracias. Bueno, tengan un poco de cuidado con sus micros. Sé que están también en sus contextos laborales, en sus espacios laborales, y bueno, hay que atender muchas cosas, o si están en casa también, no hay ningún problema, solamente un poco porque nos puede un poco dispersar, ¿no? Les decía, pero bueno, de repente vienen también esta serie de cuestionamientos de pensar que si entonces toda intervención de una persona adulta sobre una niña, un niño, un niñe, sobre un adolescente, todo es adultocentrismo. Si toda decisión, a lo mejor guía, acompañamiento, práctica, en realidad atraviesa por estas formas de poder, bueno, habría que revisar cada situación. Les voy a compartir ahorita un pequeñito video para ir profundizando justamente en este tema del adultocentrismo, que sin lugar a dudas, ustedes también, perdón, ya está aquí girando. Y lo que les voy a pedir aquí es que de manera muy crítica, insisto, puedan un poco ubicar algunos aspectos, sobre todo entendiendo o alcanzando a dimensionar qué efectos, qué impactos puede tener este tipo de prácticas sobre la situación de niñas y niños. A ver, les comparto allí el video, igual espero que se vea, que se escuche y lo dejo girar, ¿sale? Centrismo, como su nombre lo indica, es que el mundo gira en torno a las personas adultas. Es decir, todo lo que representa el mundo adulto es más importante, tiene más credibilidad y, por supuesto, define la vida de los que no son adultos, o sea, los niños, las niñas y los adolescentes. Lamentablemente, el adultocentrismo está muy normalizado en México. El adultocentrismo se ve como lo normal, como lo esperado y casi obligación de las personas adultas en las familias, y todo aquello que significa una ruptura de la forma tradicional de controlar a niños y niñas con violencia, a través, por supuesto, de coacción emocional o de otras maneras, pues se cuestiona. Es decir, la paternidad positiva o la crianza no tradicional o la participación de niños y niñas serían cuestionadas por la cultura adultocéntrica porque implicarían en esta mirada vieja una duda o un cuestionamiento al poder y al dominio del mundo adulto. Está tan normalizado el adultocentrismo que muchas veces no sabemos que los niños y las niñas son violentados. Por ejemplo, se cree que siempre tienen que obedecer a las personas adultas. Otro ejemplo es que cuando hablan las personas adultas, los niños y las niñas no pueden hablar, o que si hay una diferencia de opinión, va a valer más la de la persona adulta. Pero, ¿cómo afecta a las infancias el adultocentrismo? Y esto afecta en tres elementos, al menos tres elementos centrales. Uno, en la dignidad personal de niños y niñas, porque desde pequeñitos les hacemos notar y sentir que su opinión no vale. Ellos no pueden ser tomados en cuenta y que siempre será una persona adulta la que decida por ellos en todo. Segundo, limita su capacidad personal en términos cognitivos, en términos de socialización y de aprendizaje, porque dependen de lo que el mundo adulto les autorice hacer, o si los reprimen o los castigan, pues obviamente hay una mala experiencia en esta materia. Y tercero, es una violación a los derechos humanos de los niños y niñas, que son personas que, al igual que las personas adultas o las personas de algún pueblo originario o de cualquier otra cultura, tienen derechos propios. Y en ese sentido, la vulneración a sus derechos, como a recibir información, a tener una opinión propia, a poder expresarse libremente, a que no sean afectadas su privacidad o su intimidad, a que se puedan organizar. Todo este conjunto de derechos se ven afectados y van a tener impactos en su salud emocional y, por supuesto, en una socialización o participación ciudadana limitada.
Otra violencia que experimentan las infancias es esta corriente que va en crecimiento de los espacios libres de niños y niñas. Es obvio que esto tiene una afectación grave para la vida de niños y niñas porque se les limita su participación por su edad, el acceso a lugares o experiencias por su edad o por ser niños o niñas, y también, por supuesto, a las familias que se ven afectadas de no poder tener acceso a muchos espacios precisamente por estas visiones adultocéntricas y discriminatorias. Es central recordar que es obligación del Estado y las autoridades de todos los países evitar estas prácticas y sancionarlas, pero sobre todo trabajar en la cultura de respeto a los derechos humanos de los niños y niñas. Ok, bueno. ¿Qué les parece ¿Qué les parece el video? Es bastante ilustrativo, bastante interesante. Pueden ir colocando allí en el chat también sus puntos de vista, sus comentarios, ¿sale? Muchas gracias. Bueno, ¿qué sucede, no? Decía por acá, el adultocentrismo tiene que ver en gran medida, digamos, con la naturalización que hemos hecho y que responde justamente también a esta forma histórica de comprender a las infancias y a las adolescencias. Aquí va implícito el... Creo que tenemos un problema con el audio, ¿me escuchan? Ya, ¿verdad? Gracias. Aquí va implícito, digamos, justamente el papel que las personas adultas vamos teniendo, digamos, en la formación de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Dicen, la mayoría de las sociedades, las diferencias biológicas, las diferencias de edad, e incluso yo colocaría allí en aspectos culturales también los aspectos asociados y relacionados con el género, por supuesto. Las diferencias entre niñas, niños, niñas y adolescentes en relación con las personas adultas justifican culturalmente las desigualdades y las violencias hacia su persona, ¿no? Esto lo vamos a reconocer como manifestaciones de una cultura adultocéntrica. ¿Qué relación, digamos, qué manifestación tiene estas prácticas adultocéntricas hacia niñas y niños, ¿no? Bueno, por un lado, por supuesto, las relaciones de discriminación, ¿no? Y de negligencia justamente hacia niñas y niños, ¿no? Esto que decían por allí de repente de pensar que dentro, por ejemplo, de un espacio como lo es el hogar, ¿no? En el ámbito familiar, muchas veces quien toma las decisiones, a grosso modo, de lo que sucede, de lo que va a suceder, del uso de recursos, de las actividades, de las situaciones importantes, ¿no? Tienen que ver en gran medida, por ejemplo, muchas veces con la persona encargada de brindar, por ejemplo, el sustento económico, ¿no? Y que el estar en este lugar o el hecho de tener, ser, digamos, como en estas cuestiones también de roles, la persona que tiene la última palabra ante las decisiones sustantivas y fundamentales en el hogar, ¿no? Todas estas formas de visualizar, de relacionarnos, de interactuar con la niñez, digamos, pues también competen o forman parte, digamos, de estas formas discriminatorias en función de edad, ¿no? Por pensar que quizás esa opinión de menor experiencia, de menor comprensión de la vida, de menor madurez para poder opinar, digamos, pues carece quizás en algún sentido de validez, ¿no? Pero por otro lado también, pues, prácticas ya lo revisábamos, de contextos de maltrato y violencia, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que decía esta famosa encuesta del Instituto Electoral en la Ciudad de México, de qué tan normalizado tiene la población, mamá, papá, personas, en relación a utilizar la violencia como una forma, digamos, de crianza o de regulación de niñas y niños, ¿no? Y de repente también hay que tener presente algunos discursos adultocéntricos, ¿no? Que legitiman esta violencia. Seguramente han escuchado esta famosa frase de, bueno, a mí me pegaron por mi bien
Y hoy día véanme, ¿no? Soy un padre ejemplar, soy una madre ejemplar, soy un adulto funcional, soy una persona que aporta a la sociedad, ¿no? Y entonces viene este discurso adultocéntrico a naturalizar entonces las relaciones de poder, violencia y maltrato hacia la niñez. Entonces, por tu propio bien y para que al igual que yo seas una persona de bien, ¿no? Digamos, tomo esta decisión, ¿no? Bueno, formas que están allí implícitas. Voy a dar lectura a algunos comentarios que están por acá. Es bueno que sean parte de ciertas decisiones y decisiones que tienen los adultos, pero hay decisiones que aunque no se quieran se deben de limitar, si no sale de su control su comportamiento personal como social, personal como social. Sí, ahorita lo revisamos un poco más adelante. Por ejemplo, nada más lo comento así grosso modo. La Convención sobre Derechos de la Niñez o la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes o a nivel local la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para la Ciudad de México, por ejemplo, es muy interesante porque no solamente se encarga de reconocer, digamos, en los artículos la N cantidad de derechos que niñas y niños tienen, ¿no? En realidad es muy interesante si analizamos de manera crítica, digamos, como este ámbito, este paradigma de derechos, podemos ver que la diferente normatividad asigna de manera diferenciada diferentes roles, diferentes responsabilidades y diferentes obligaciones a las personas adultas que conformamos, digamos, el entorno de niñas y niños, ¿no? Es decir, papá, mamá, como figuras primarias o personas responsables de crianza en términos generales, asumimos también obligaciones en términos, ¿no?, de su proceso de desarrollo, es decir, tenemos la obligación y la responsabilidad de procurar no solamente alimentación, vestido, calzado, ¿no? Tenemos también la obligación de guiar, ¿no?, digamos, de manera adecuada su socialización, su interacción, su lugar en la sociedad. Tenemos la obligación también de orientarles, de realizar todas las acciones pertinentes para prevenirles, protegerles, por ejemplo, del consumo de sustancias. Tenemos también, por supuesto, toda la obligación y toda la responsabilidad de protegerles de cualquier tipo de violencia, maltrato, situación que en sus entornos puedan ocurrir. Es decir, el papel que la Convención de Derechos de la Niñez otorga a las personas adultas es, sin lugar a dudas, un papel activo, completamente activo. El proceso de paternidad, de maternidad, de crianza es un proceso activo. Participar de su proceso forma parte de esto. Coincido completamente con el comentario. Hay algunas situaciones sobre las que seguramente no podemos poner a decisión, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en la vacunación. Ahorita lo estábamos viendo hace unos días con el tema, por ejemplo, de ahora con el regreso a clases y digamos que solicitan en algunas partes, ¿no?, que está bien la cartilla de vacunación, por ejemplo. Pues bueno, ¿no? Habría un poco como que quizás entender que pues no puedo poner a consideración del niño su propio derecho, de la niña su propio derecho. No le puedo preguntar si desea o no desea ser vacunado, ser vacunada, ¿no? O sea, como en términos de poner en cuestionamiento su derecho, por ejemplo, a la salud, ¿no? Tendría yo que partir de la idea de que mi responsabilidad, mi obligación es, bueno, junto con el Estado, el personal de salud y yo como persona responsable de crianza y de su educación, el Estado de brindar la vacunación de manera accesible, de manera gratuita, con buen trato, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, yo como persona responsable tengo la obligación de explicarle, de orientar, de acompañar a mi niña, a mi niño, digamos, en la importancia, por ejemplo, del cumplimiento de sus vacunas, ¿no? De poder, de cierta manera, explicarle la importancia que estas vacunas tienen para su vida, para su salud, para su cuerpo, etcétera, etcétera. No puedo preguntar su opinión, puedo escuchar lo que piensa en relación a, pero hay una obligación activa de participar, digamos, de estos lados. Dice por acá, por un lado, el dejar que los niños vean este video sería muy importante, les daríamos más valor como infantes, pero ahorita también a los menores no se les puede decir nada porque ya se están violentando y se va complicando y confundiendo todo. Fíjense que cuando nosotras acudimos, por ejemplo, a las escuelas
aquí de la comisión acudimos mucho, por ejemplo, con el personal docente también. Es como muy interesante. Y hay algún tema, por ejemplo, donde el personal docente muchas veces piensa o considera, digamos, recurro de manera respetuosa al comentario que hacen, justamente en que dicen, es que parecería que ahora a las niñas, niños no les podemos decir nada porque inmediatamente va a haber, digamos, como represalias de tipo laboral en mi contra, ¿no? Es decir, pues si el niño quiere golpear, pues que golpee, ¿no? Si el niño no quiere hacer caso o respetar los acuerdos, los límites, pues que los rompa, ¿no? Yo con tal de no perder mi empleo, con tal de no meterme en un asunto administrativo o con tal de no verme aquí enfrentándome a la familia o no lo sé, dice, pues yo digo que lo haga, ¿no? Y bueno, es todo un proceso, sin lugar a dudas, es todo un ejercicio, digamos, como de reflexión, tratar de entender y tratar de explicar que el reconocimiento de los derechos de la niñez, ¿no? O que la eliminación de prácticas adultocéntricas no implica que las niñas y los niños puedan hacer y deshacer lo que quieran. No tiene nada que ver con eso. Es decir, el reconocimiento de los derechos de la niñez no implica omisión por parte del mundo adulto. El reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos no implica indiferencia, digamos, ni negligencia por parte de las personas alrededor. Niñas y niños, por supuesto, en cualquier espacio de socialización tienen que aprender a convivir de manera armónica. Tenemos incluso una ley, ¿no? Ustedes lo saben, la ley de convivencia sin violencia, por ejemplo, a nivel nacional, que establece cuáles son las pautas que debemos de guiar, de nutrir, digamos, de aportar, de proveer a niñas, niños y adolescentes durante todo su proceso de desarrollo para que su participación en la sociedad sea completamente armónica, ¿no? Digamos, con los principios de legalidad, con los principios de ciudadanía, con los principios de respeto a la diversidad, con los principios de equidad de género, etcétera, ¿no? Es decir, el reconocimiento de los derechos no me omite de brindar una educación integral capaz de poderle reconocer como ciudadana y ciudadano, ¿no? Pero esto implica, por supuesto, un proceso, lo voy a decir de esta manera, de reconocimiento por parte muchas veces del personal docente, de tratar de entender que no, que el hecho de que en la Ley General de Educación se incorporen derechos de la niñez no implica omisiones en términos de su guía, su cuidado. Es más, por ejemplo, se han tenido chance de ver, digamos, las últimas reformas desde la promulgación de la Ley General de Educación. Por ejemplo, se incorpora un papel activo, pero muy especializado, a mi punto de vista complejo de cumplir, pero muy especializado, de que, por ejemplo, el personal docente tiene que tener todas las habilidades necesarias, suficientes, para poder garantizar, por ejemplo, contextos óptimos, por ejemplo, para la resolución de conflictos en el aula, ¿no? O tener las capacidades y las herramientas necesarias para poder brindar una educación, digamos, de calidad, con perspectiva de género y con perspectiva del interés superior de la niñez, por ejemplo. O si considera que también, por ejemplo, el personal de educación debe de tener las herramientas suficientes necesarias para garantizar la cultura de la legalidad, la cultura del buen trato y la cultura de la inclusión, por ejemplo, en alumnas y alumnos, ¿no? Otra vez, el reconocimiento de los derechos de la niñez no implica una omisión por parte de las personas que conformamos el entorno de niñas y niños, sino que nos asigna responsabilidades específicas para el adecuado cumplimiento de estos, ¿no? No hay que irnos por otra parte. Déjenme ver, bueno, muchas gracias, sigo avanzando. Muchas gracias por sus participaciones. Bueno, lo que veíamos en posiciones de la visión adulta, de la perspectiva adulta sobre los intereses, necesidades de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y una hegemonía social, cultural, jurídica, económica del mundo adulto sobre niñas, niños, ¿no? Y bueno, todo esto da como resultado, digamos, un detrimento del mundo infanto-adolescente, ¿no? El adultocentrismo, las prácticas adultocéntricas se van a caracterizar justamente por
por minimizar las necesidades, los intereses, las condiciones específicas de niñas y niños, ¿no? A mí esta lámina que está aquí me gusta mucho porque en realidad cuando hablamos del asunto del adultocentrismo, el aspecto del adultocentrismo en relación con niñas, niños y adolescentes, podemos categorizar, digamos, un montón de situaciones, ¿no? Un montón, digamos, como de características que van de alguna manera estructurar estas prácticas o estas conductas adultocéntricas, ¿no? En lo general, yo podría nombrar estas 4 como las características principales, no como las únicas, pero como las características principales que digamos que conforman esta forma de relacionarnos con ellas y ellos, ¿no? El primero tiene que ver, insisto, con el asunto de entender, comprender que las niñas, niños y adolescentes son propiedad de las personas adultas, ¿no? Entender en gran medida, en un primer momento, que lo que ocurre con niñas y niños, adolescentes en algún momento, es un asunto de carácter privado. Es decir, si yo educo a mi hijo, a mi hija a gritos, es un asunto mío. Hay una representación, hay una perspectiva, hay un posicionamiento de que, a ver, ese asunto es mío, porque ese niño es mío, es mi hijo, es mi hija, está a mi cargo, ¿no? Y eso es verdad. A ti se te asigna una responsabilidad en su cuidado, en su guía, en su educación, en su incorporación a la vida social, pero que no implica el hecho de que lo que sucede con niñas y niños sea un asunto exclusivamente de interés tuyo. El reconocimiento de los derechos de la niñez o el paradigma de los derechos de la niñez coloca el interés, por ejemplo, de niñas y niños y sus derechos y el respeto a sus derechos en la esfera pública. Esto es muy importante. Lo que sucede con niñas y niños no es un asunto exclusivo de las familias. Lo que sucede al interior de los hogares, lo que sucede al interior de los domicilios no es un asunto exclusivo, es un asunto de interés público. Piensen ustedes un caso de violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, cometida dentro del hogar. Ya no sigo últimamente los datos estadísticos de violencia sexual hacia niñas, niños, niñas, adolescentes, ¿no? Pero ustedes son especialistas en el tema, lo saben perfectamente. Los casos de violencia sexual que se cometen a niñas, niños en los espacios como el hogar son graves, ¿no? Las personas de la Fiscalía perfectamente sabrán la cantidad de carpetas de investigación que se abren por el delito de violencia sexual que se comete dentro del espacio del hogar. Según las cifras, primeramente sí, ¿no? Digamos de la figura paterna, ¿no? Del padrastro, abuela, abuelo, abuelo, tíos, ¿no? Como en un segundo momento, ¿no? Pero es decir, lo que sucede con niñas y niños dentro del espacio público, dentro del espacio del hogar, no es un asunto exclusivo de la familia, no son propiedad de la familia y no podemos tomar las decisiones que sean con los impactos que sean en función de esta comprensión de ellas y ellos como nuestra propiedad. Niñas, niños y adolescentes, digamos, lo que sucede con ellas y ellos es un asunto de interés público y es un asunto de interés del Estado, ¿no? Otra visión que tiene que ver, ya lo veíamos también como en esta visión, en esta perspectiva histórica, es que, bueno, niñas, niños y adolescentes muchas veces son entendidos, ¿no? Digamos, o comprendidos allá adelante, ¿no? Su importancia, su valor, su reconocimiento radica potencialmente en que en algún momento serán personas adultas, ¿no? Y sí es importante, por supuesto, insisto, no toda la vida vamos a ser niñas, niños, ¿no? Pasaremos otras etapas de la vida y sin lugar a dudas esta etapa de la niñez ya lo hemos entendido, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos demostrado, ¿no? Es una etapa fundamental para su constitución humana, ¿no? Pero las niñas y los niños no son en el mañana, las niñas y los niños no son en el futuro, las niñas y los niños son hoy, en el ahora, en el presente, en todo el tiempo que digamos, vivan, ¿sale? Esto es muy importante. Entonces, hay una representación allí en términos de que, bueno, niñas y niños en algún momento serán personas adultas, pero ese no es el fin de la vida, ¿no?
Ese no es, digamos, como el objetivo de la vida. Cada etapa de la vida debe ser entendida, valorada, apreciada, respetada en máximos términos, digamos, como en esto, ¿no? Y hay algunos cuestionamientos, por supuesto, el reconocimiento de la ciudadanía de niños y adolescentes como a partir de los 18 años en adelante en términos de acceder a ciertos derechos, ¿no? Como los derechos políticos, el derecho al voto, etcétera, etcétera. Y allí ustedes lo saben mejor que yo. Tenemos un montón de experiencias muy interesantes sobre procesos de participación infantil y adolescente, donde a las niñas y los niños desde muy temprana edad se les puede empezar a interesar y a escuchar, digamos, sus opiniones, sus perspectivas sobre asuntos de interés de sus entornos, ¿no? Es decir, procesos, por ejemplo, de participación, de cómo mejorar a lo mejor ¿cómo se llama? La hospitalización, por ejemplo, en los institutos pediátricos. Aquí hay un ejercicio muy interesante, les comparto, el Instituto Nacional de Pediatría, muy interesante, que son grandes colegas también. Han hecho un ejercicio también de participación infantil para tratar de escuchar, de tomar quizás algunas opiniones de cómo mejorar el caso de cuando niñas y niños adolescentes son internados por periodos largos, por ejemplo, en el hospital, ¿no? Cómo mejorar estos entornos, qué les gustaría que pudiera mejorar, impactar sobre su estado de ánimo, y por ende en su condición de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. El asunto, por supuesto, de la incapacidad. Niñas y niños como personas incapaces todavía, no capaces, ¿no? Dice, niñas, niños y adolescentes necesitan de la ayuda adulta para actuar como sus agentes sociales. Este es todo un proceso muy interesante. Insisto, habría que diferenciar o entender que si bien es verdad que las personas adultas tenemos la obligación de acompañar, digamos, de estar cerca de su proceso de desarrollo, esto no implica que tomemos las decisiones por ellas y ellos, ¿no? Que van desde el yo decido qué te pones, yo decido qué comes, yo decido qué ves, yo decido qué te gusta, ¿no? O yo tomo las decisiones sustantivas y fundamentales por ti, ¿no? Porque es mi obligación como padre, es mi obligación como madre, ¿no? Otra vez, no se trata de otra vez hacerles chiquitos, hacernos grandotes y hacerles a un lado, ¿no? No va por ahí el asunto. Y bueno, del ámbito privado, negación a la participación activa en su entorno y en la sociedad. A ver, déjenme leer los comentarios otra vez. Muchas gracias. ¿Dónde podemos conocer esas pautas de actuar como parte del acompañamiento para no caer en omisiones? Fíjense, ahorita esta presentación se la hago llegar a la persona ponente para que a su vez se las pueda hacer llegar a todas y todos ustedes. Me voy a regresar una lámina. Me voy a adelantar una lámina. ¿Dónde está? A mí hay muchísimos documentos. Esta presentación contiene ahí alguna bibliografía. Yo les quiero compartir porque me parece uno de los documentos más interesantes. Se llama así Superando el Adultocentrismo, el tomo 4, también del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, pero en general hay un montón. Ahí en la presentación viene referida alguna bibliografía que con todo gusto les vamos a hacer llegar. De todas maneras, también les puedo dejar mi correo y si alguien tiene interés, me pueden mandar un correíto y con todo gusto les hago llegar algún material también que pueda complementar, digamos, como esta parte. Muchas gracias. Dice, sería de gran importancia focalizar el principio de la autonomía progresiva en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que nos permite conocer que se les acompaña acorde al nivel de madurez, el medio social y cultural. Sí, con el objetivo de impulsarlos hacia la autonomía desde su infancia, con el objetivo de dotarlos de herramientas para su vida adolescente y adulta. Muchas gracias. Ahorita voy para allá. Un principio fundamental justamente del paradigma de derechos de la niñez es del principio de autonomía progresiva. El principio de autonomía progresiva nos desafía a las personas adultas en muchos sentidos, fíjense ustedes, porque implica reconocer con todo el dolor de mi corazón que los derechos no son míos, son de mis hijas y de mis hijos, de las niñas y de los niños, ¿no? En este ejemplo, siempre me gusta preguntar esto porque creo que es una de las preguntas más complejas. Y yo les preguntaría,
¿Cuál es la edad adecuada o cuál es el momento adecuado en el cual consideran ustedes que niñas, niños y adolescentes pueden empezar a, por ejemplo, con un noviazgo, ¿no? ¿A qué edad consideran que es pertinente que niñas y niños puedan empezar a tener una vida afectiva, ¿no? Y la vida afectiva, por supuesto, también conlleva vida sexual. ¿Cuál es el momento, la edad adecuada en el cual niñas y niños pueden hacer uso de sus derechos sexuales, por ejemplo? ¿Cuál es la edad idónea en la que una persona pueda hacer uso de sus derechos reproductivos, por ejemplo? ¿No? Quedémonos en los sexuales, ¿no? Yo les pregunto muchas veces a los papás, ¿no? Y a las mamás, ¿y a qué edad consideran ustedes que su hijo o su hija puede empezar a tener relaciones sexuales con la persona que en esta etapa de la vida ama o desea o quiere, ¿no? Pues se imaginarán ustedes, ¿no? Y respondan ustedes qué piensan o qué dirían, ¿no? Y llegamos a la conclusión, por supuesto, de que no es un asunto de edad. No podríamos decir, ay, no, a partir de los 12 o a partir de los 15 o a partir de los 33, pues, ¿no? Porque no va a suceder. No es una decisión obligadamente que recaiga en nosotros y nosotras, ¿no? Es más, hay una investigación allí interesante que dicen que, por ejemplo, muchas veces, no sé cómo sea el caso, pero muchas veces niñas, niños, las personas inician su vida sexual sin poner en conocimiento a sus familias del inicio de su vida sexual. Eso es un asunto también como importante. El principio de autonomía progresiva implicaría, en términos estrictos, que comprender que los derechos son de ellos y de ellas, y que parte de la responsabilidad de las personas adultas, insisto, en nuestro papel activo, es brindarle desde ya, no en el futuro, sino desde ya, todas las herramientas importantes, imprescindibles, para que en algún momento de la vida, cuando tomen este tipo de decisiones como es la vida sexual, lo hagan con la mayor cantidad de información y de herramientas que les permitan tomar decisiones sanas y adecuadas para su desarrollo. ¿Vale? Empezar desde muy chicos, chicas, a respetar su cuerpo, ¿no? A mí me pasaba mucho, por ejemplo, hay algunas familias que a veces acostumbran como descuidar, por ejemplo, el asunto de la privacidad de niñas y niños en el hogar, ¿no? Es la hora de bañar y están desnudando a las niñas y los niños en la sala frente a todos porque tenemos mucha prisa. Ya ándale, apúrate y que se meta a bañar y ándale, ahí lo mandan en chanclitas desnudo frente a la tía, frente al tío y frente a todo el mundo. No. O la situación de que de repente papá, mamá, por las prisas, bueno, no sé, por alguna situación, meto a bañar al niño y me meto a bañar con ella, con él, ¿no? Vámonos, tampoco. Parte del proceso formativo y de la complejidad que tiene la vida diaria, la vida cotidiana, tiene que ver con enseñar a las niñas y a los niños, por ejemplo, desde muy temprana edad, sobre su cuerpo, sobre su privacidad, sobre el respeto, sobre lo que lo puede, lo que no se puede, sobre todo, ¿no? Sobre el afecto desde una visión integral, sobre el placer, ¿no? Incluso. Es decir, hay todo un proceso que hay que ir nutriendo, digamos, como de manera estructurada a lo largo del tiempo hasta que llegue el momento de que ese niño y esa niña tenga todas las herramientas necesarias para que cuando decide o determine iniciar su vida sexual, por un lado pueda tener toda la confianza, si sucede así, conmigo, con su familia, con las personas que le van a querer, le van a proteger, ¿no? En relación a orientar sus decisiones, ¿no? Pero por otro lado, que las decisiones que tome sean conforme a un asunto de valoración propia, sobre un asunto de reconocimiento, digamos, de dignidad propia y sobre, por supuesto, dentro de un ámbito de protección integral en todos los sentidos, ¿no? Ese principio de la autonomía progresiva tiene que ver con irles dotando de la mayor cantidad de herramientas para que a lo largo de su vida, insisto, no solamente en aspectos de derechos sexuales y reproductivos, sino de todo su proyecto de vida, puedan tomar las decisiones adecuadas. Pero otra vez, nos implica docentes, responsables de crianza, un papel activo, orientador, respetuoso, amplio, digamos, y a papás y mamás, pues también, ¿no? No es que los derechos de la niñez nos quiten todo el papel y ahora hagan lo que quieran, porque no es así. Pero bueno, muchas gracias. También está dentro de estas reformas y que finalmente dejemos de lado el adultocentrismo nosotras porque el poder sobre ellos, ellas mucho les cuesta el poder, perder el control que se tiene sobre ellos. Hay un informe muy interesante de estos de que elabora la Redim de los Infancia Cuenta, que bueno, saben ustedes, son datos interesantes que de repente están allá a nivel nacional.
Pero bueno, hay un dato ahí interesante en relación a que, por ejemplo, muchas veces quienes realizan estas prácticas adultocéntricas, pero insisto otra vez por una cuestión de género, pues son las mamás, ¿no? Quienes violentan, maltratan, muchas veces pues, son las mamás, ¿no? Y esto tiene que ver en gran medida porque dentro de la estructura cultural, digamos, dentro del orden cultural del género, también hay un sistema, ¿no? Vamos a decirlo así, sin querer complejizar mucho, un sistema patriarcal que ha mandatado que son las mujeres quienes deben ser responsables de la crianza y cuidados de niñas y niños, y de personas con discapacidad, y de personas mayores, y de todo aquello que necesite cuidado. Y que a los papás, a los varones, nos toca proteger a la familia no cuando se enferman, y atender y desvelarme y darle el medicamento, etcétera, 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 sino que yo tengo que cuidar de los males de la sociedad con mi gran fuerza y mi omnipotente presencia. Bueno, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto, las cifras que arrojan en relación a esto es que, bueno, muchas veces las mamás replican formas adultocéntricas. Pues sí, por supuesto, ¿no? Otra vez, porque es un sistema. Pues no es un asunto exclusivo de mujeres o exclusivo de... Es un sistema que opera sobre todas las personas, ¿no? Y dentro de la estructuración social, pues allí tenemos algunos aspectos. Bueno, lo ideal es que su vida sexual inicie cuando puedan asistir al médico por cuenta propia para recibir orientación adecuada de su fisiología y autonomía, ¿no? Iniciar un noviazgo, iniciar relaciones sexuales tendrá que ser temas comunes de discusión y acuerdos en discusiones de familia. Total y absolutamente de acuerdo, ¿no? Para que no ocurra de sorpresa para lo que tiene el resto de la familia. Sí, otra vez, implica aperturarnos, de verdad, con todas las palabras así, aperturarnos al mundo real de las necesidades y etapas de la vida, ¿no? Y papás, mamás, cuidadores, cuidadoras responsables de crianza, educadores, educadoras, docentes, todo el mundo, tenemos que ir muy de la mano en este proceso. Y hay una responsabilidad de Estado también. Y no me meto más allá porque si no voy a abrir la caja de Pandora, pero hablemos de educación sexual pública. Ahí hay un tema pendiente del Estado horroroso, histórico, pero bueno. Ya no digo nada. Lejos que nosotros consideremos, tenemos que escucharlos cuando ellos elijan desde la confianza y la formación. Permitirles elegir, ¿no? De verdad, hasta la ropa que te vas a poner, ¿no? ¿Qué te quieres poner hoy, no? O sea, de verdad, o hasta esta cosa, ¿no? De verdad, es como, ¿sí? ¿Qué eliges, no? O sea, puede ser, ahí está tu ropa, ahí están tus libros, ahí están, ¿qué quieres, no? ¿Tú qué quieres hacer el día de hoy? Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Sigo avanzando. ¿Cuáles son algunos de los efectos? Efectos de estos mensajes adultocéntricos y cómo impactan, sobre todo, ¿no? Pues uno de los principales es que pues, las familias, las comunidades, pues no escuchemos, ¿no? No escuchemos literalmente la opinión y las necesidades de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque como lo dice el término, el centro no es el niño o la niña y sus necesidades, el centro es el adulto y su comprensión y su forma de ver el mundo. Uno de los impactos que tiene es que yo me coloco en el centro y quítenme de aquí, ¿no? A ver cómo lo hacen, ¿no? Y aguas, ¿no? A veces también institucionalmente también tomamos algunas decisiones centradas en algunas percepciones o representaciones que podemos tener y que se pueden modificar. Se reproducen estereotipos adultocentristas que les condicionan socialmente en la familia, en la casa hogar, que les condiciona ¿cómo se llama? En la vida entre pares, ¿no? Esto, estar nutriendo, estar robusteciendo, estar por todas partes engrosando el discurso de yo mando aquí porque soy la persona adulta, nos va limitando la posibilidad, digamos, de desarrollarnos plenamente en los distintos ámbitos, ¿no? Personas con poder en la toma de decisiones dejan fuera la opinión de niñas, niños y adolescentes en temas que les afectan. Eso es uno de los mayores cuestionamientos que, por ejemplo, el Comité de Derechos de Niñas, Niños del Sistema de Naciones Unidas ha realizado a los estados del mundo, ¿no? E incluso últimamente algunos de los puntos recomendatorios tienen que ver con cómo poder integrar de manera estructurada propiamente la visión, ¿no? De niñas, niños, adolescentes en temas que son de su interés en relación a derechos. La Comisión de Derechos Humanos, por supuesto, obligada y mandatada por atribuciones y competencias, acaba de sumar en torno a los derechos digitales, que es un tema que estamos trabajando mucho últimamente, la obligación también del Estado de brindar protección en los espacios digitales dentro de este mundo actual y por ende también integrar la visión, la opinión de niñas, niños, ¿no? Para la valoración de los comités. Bueno,
Y que recuerden, o sea, el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, perfectamente reconoce la escucha, la voz, la opinión, la participación no solamente de instituciones de Estado, ¿no? Sino también de los organismos sociales como ustedes, ¿no? En el mundo, pues. Dice, las personas adultas con el afán de proteger, ¿no? Niegan la voz y agencia de niñas, niños y adolescentes de sus decisiones y necesidades, ¿no? También esto, la sobreprotección es otro tipo de violencia también, ¿no? Quitamos capacidad, un discurso de no confiar, ¿no? En la capacidad, ¿no? De ellas y ellos, ¿no? Eso es una práctica que tenemos que ir quitando. Bueno, vamos a seguir. Dice, derechos de las infancias y las adolescencias. Legalmente, ya lo saben, niñas, niños y adolescentes son todas las personas menores de 18 años, ¿no? Y lo dividimos así, primera infancia de los 0 a los 6 años, niñas, niños entre los 6 y los 12 años, y adolescentes entre los 12 años cumplidos y un día anterior a los 18 años de edad, ¿no? Allí también decir que, por ejemplo, la ley de juventudes, también ustedes serán expertas en el tema, reconoce a las personas de los 12 años a los 18 años como también como personas jóvenes, ¿no? Hay que ubicar. El mundo jurídico en relación a los derechos de la niñez es vasto, es amplio y es muy importante. Voy a decirlo de esta manera. El tema debate, les decía, el siglo XX se ha caracterizado básicamente por ser un siglo de avanzada en términos del reconocimiento jurídico de los derechos de la niñez. ¿A qué se enfrenta mayoritariamente este paradigma de los derechos de la niñez? Bueno, por supuesto se enfrenta al paradigma social, cultural, histórico de la concepción de las infancias y las adolescencias, digamos, desde otro parámetro. ¿Por qué no todas las familias, de toda nuestra sociedad o de todas las sociedades del mundo, por qué no le dan el valor y la validez que los derechos de la niñez tiene, digamos, para su desarrollo? Porque hay una percepción muchas veces cuestionable, negativa, en relación a que parecería que es una sobrecarga, ¿no? Hablar de derechos de la niñez. Bueno, esto se explica en gran medida que y lo voy a decir en el mejor de los términos, miles, millones de papás y mamás, por ejemplo, que ejercemos la crianza en nuestras vidas, no basamos nuestras actividades cotidianas, ¿no? En relación a nuestra crianza en el marco jurídico, para nada, ¿no? Es decir, no es la norma jurídica la que regula el modus vivendi de nuestra sociedad en el día a día. ¿Sí? Uno no se levanta todos los días diciendo, no, pues el artículo 5º de la Ley General de Adolescentes establece, entonces, hijo, hija. No. Uno no se levanta diciendo, no, pues los principios fundamentales de la Convención de los Derechos de la Niñez me obliga y me mandata a mí que... ¿Qué es lo que regula muchas veces nuestra interacción con niñas, niños y adolescentes y qué es donde se han concentrado la mayor cantidad de violencias, maltratos, omisiones, negligencias? Pues otro tipo de normas, las normas sociales, las normas culturales, digamos, la representación que vamos teniendo de ellas y ellos, ¿no? Para romper, digamos, esta visión, esta historia de abandono, de maltratos, de violencias, se da, digamos, pues todo un paradigma de derechos, tanto en el ámbito del derecho internacional, con vigencia en nuestro país, como en el ámbito del derecho nacional. Rápidamente, ¿qué sucede con la Convención, por ejemplo, de los Derechos de la Niñez? La Convención de los Derechos de la Niñez, lo digo rápidamente, es el instrumento jurídico del sistema de Naciones Unidas o el sistema de la ONU, básicamente, que se da la tarea de establecer el mínimo, y lo pongo en esos términos, el mínimo de derechos que toda persona menor de 18 años debe de tener para garantizar un adecuado desarrollo. Protección, supervivencia, participación, escucha, respeto, etcétera. ¿Cuál es el escenario jurídicamente hablando idóneo para que niñas, niños, adolescentes, niñas se desenvuelvan, digamos, de la mejor manera posible? Esto es muy interesante porque en el ámbito de las Naciones Unidas se crea, a pesar, por ejemplo, piensen ustedes, un documento
para niñas, niños, para infancias y adolescencias de los distintos continentes del mundo, con todas las diversidades culturales, regionales, sociales, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Este documento, dentro del ámbito del derecho internacional, es un documento que vamos a llamar vinculante. ¿Qué es eso de vinculante? Es decir, es un documento de que el Estado mexicano participa en su elaboración, lo firma, se adhiere, digamos, a la visión, al compromiso que establece, a las obligaciones que establecen, lo ratifica y tiempo después lo publica en el Diario Oficial de la Federación y lo reconoce como un instrumento del derecho internacional válido en la normatividad nacional. La Convención de Derechos de la Niñez es un documento jurídicamente hablando obligatorio para el Estado mexicano. La garantía, la protección, el respeto a los derechos de la niñez es una obligación del Estado, digamos, de carácter jurídicamente hablando obligatorio. Los derechos de niñas y niños no están a consenso popular. Los derechos de niñas y niños no se van a dirimir, digamos, en una consulta ciudadana a nivel nacional para ver si pueden elegir o no sobre sus situaciones, ¿no? No, bueno, en el ámbito internacional, la Convención de los Derechos de la Niñez es el instrumento más importante que reconoce los derechos de niñas y niños en el mundo. Y en el caso del Estado mexicano, a partir de, no me meto allí, otra vez es otro tema muy interesante, amplio, solo lo diré, a partir del año 2011, con la reforma constitucional al artículo primero, se eleva a rango constitucional. Los derechos de la niñez tienen validez constitucional en prácticamente todos los estados de la República. Todos los estados, incluido por supuesto la Ciudad de México. No es el único. A nivel nacional, por supuesto, contamos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que como les venía diciendo, asigna distintos niveles de responsabilidad, no solamente en términos del reconocimiento de cuáles son el mínimo de derechos que estas niñas y niños tienen en el país, ¿no? Y que cualquier persona menor de 18 años del estado de Jalisco, de Veracruz, de Sonora, de toda la República tiene, ¿no? Digamos, sino que además, pues, cuáles son las responsabilidades estatales que todas las autoridades de todos los ámbitos de competencia tienen también para con ellos y ellas, ¿no? Y a nivel local en la Ciudad de México, que bueno, nosotros estamos por acá, pues contamos también con una ley de derechos niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, que también son un instrumento jurídico que intenta proteger o salvaguardar los derechos de esta población. Bueno, algunos aspectos históricos, digo, algunos elementos sustantivos esenciales de la Convención de los Derechos de la Niñez, bueno, pero que por supuesto no es el único. Bueno, pues sobra decirlo, ¿no? Me parece que al día de hoy, junto con la Convención de la CEDAW, la eliminación de todas las formas de discriminación sobre los derechos de las mujeres, es el instrumento que más países del mundo se han suscrito, digamos, han firmado, se han adherido de manera voluntaria. Fue creada el 20 de noviembre de 1989 y adoptada por 196 países en todo el mundo, fíjense ustedes. En todo el mundo, no sé si sabían ustedes eso, en prácticamente todo el mundo, por eso el Día de la Niñez, el Día del Niño o la Niña, se celebra el 20 de noviembre, ¿no? En todo el mundo, salvo en México, ¿no? En México lo celebramos el 30 de abril, esto porque coincide justamente con una fecha histórica de mayor relevancia, por supuesto, para la vida nacional, para la vida pública, pero se conmemora el Día de la Niñez justamente en relación a la firma y elaboración también de este convenio. México la firma en 1989 y en 1990 en el Diario Oficial de la Federación, literalmente el Estado mexicano, reconoce la validez jurídica y las obligaciones del Estado para con niñas, niños, niñas adolescentes, ¿no? ¿Qué hace el documento? Básicamente establece los derechos de niñas, niños y adolescentes en el mundo, ¿no? ¿Qué es esto? Nos vamos a los artículos de la Convención, extraemos de la Convención los derechos. ¿Qué derechos les reconoce? Por el simple hecho de ser personas. Todas las personas tienen derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, y vamos sacando o extrayendo de los artículos
todos los derechos que se les reconocen. Ojo, y derechos que pueden ser exigibles y que bajo un ámbito garantista pueden ser justiciables. Esto es fundamental. El Estado tiene la obligación de garantizar que todos estos derechos, digamos, puedan ser una realidad para niñas y niños con todas las complejidades que esto puede llevar. Ahorita lo veo más adelante. Pero también, insisto, metamos ese saquito otra vez, las distintas atribuciones, obligaciones, responsabilidades que nos otorgan a quienes conformamos el entorno de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Se les reconoce como personas sujetos de derechos. Acá ya no son objetos propiamente sin voz, sin habla, sin opinión, sin valía, ¿no? Acá ya no son objetos, ya no son cosificados. Acá se parte del paradigma de que niñas, niños y adolescentes, como cualquier persona, es sujeta digna y por ende es sujeto de derechos, ¿no? Tanta dignidad tiene una persona adulta como lo tiene una persona recién nacida, ¿no? Tanto valor tiene una persona adulta mayor como lo tiene una persona, digamos, de primera infancia. Bueno, la Convención de los Derechos de la Niñez, no me meto, se nutre de otros instrumentos normativos elaborados previamente desde 1929, digamos que van a acabar consolidándose a partir de acá, ¿no? Solamente decir que los distintos informes que ha elaborado el Comité de Derechos de la Niñez, porque así funciona el sistema de Naciones Unidas, atienden a derechos específicos. ¿Qué sucede con las niñas y los niños en relación a sus derechos culturales? ¿Qué sucede con las niñas y los niños y adolescentes en México en relación a su derecho a la educación? Y así distintos derechos, digamos, que se analizan en términos del cumplimiento de obligaciones estatales, digamos, a la luz de este instrumento. Bueno, esta parte sí es muy importante, muy importante y nos va a dar, grosso modo, digamos, como algunas pistas de qué implica este paradigma en relación a los derechos de niñas y niños, ¿no? Bueno, la convención tiene 79 artículos, si no mal recuerdo, ¿no? Y dentro de estos distintos artículos, insisto, podemos ubicar los derechos de niñas, niños y adolescentes, digamos, en 4 grandes bloques, 4 distintas categorías o 4 principios, digamos, esenciales, ¿no? Y cada principio, digamos, va a estar conformado por distintos derechos, artículos, pero a la vez también, digamos, como con una intencionalidad muy específica. El primero. No sé, bueno, el principio tiene que ver, el primer principio tiene que ver con el principio de la no discriminación. ¿Qué significa esto? Bueno, una de las premisas fundamentales del paradigma de los derechos humanos es el reconocimiento de la igualdad de todas las personas en dignidad y derechos. Ya la Declaración Universal, en su artículo primero, en algún momento nos ilustró, digamos, bajo esta comprensión, que todas las personas, con independencia de nuestras condiciones económicas, de género, materiales, familiares, religiosas, etcétera, etcétera, todas las personas, por el simple hecho de ser personas, somos personas dignas y valiosas, y por ende, con los mismos derechos, ¿no? Hay una obligación del Estado de reconocer la igualdad de derechos de todas las personas. Todas las personas debemos de tener los mismos derechos, con independencia, en este caso, de las condiciones de edad o género. ¿Sale? Muy importante. Una vez que el Estado se mandata y se obliga al reconocimiento de los derechos de igualdad, ahí está nuestra Constitución Política, Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, hombres y mujeres, todas las personas somos iguales ante la ley. ¿Sale? Todas las personas somos iguales ante la ley. Pero una vez que el Estado reconoce los derechos de igualdad de todas las personas sin excepción, por ende, el Estado se obliga a combatir todas las formas de discriminación existentes en nuestra sociedad para dar cumplimiento a estos derechos de igualdad. Igualdad y no discriminación no son el mismo derecho. Igualdad y no discriminación son 2 derechos distintos que, digamos, se van a complementar
digamos, para beneficio, para el cumplimiento, digamos, de la máxima universal, de universalidad del reconocimiento de los derechos. Entonces, una vez que el Estado se obliga a la igualdad, que se compromete al reconocimiento de los derechos de igualdad, se obliga a combatir todas las formas de discriminación. Y en ese sentido, la Convención de Derechos de la Niñez incorpora también distintos artículos en la norma, pero también la Ley General y también la Ley de la Ciudad de México, contienen distintos artículos que establecen la obligación del Estado de garantizar este derecho bajo los principios de no discriminación. Dice, niñas, niños, niñas y adolescentes tienen todas y todos los mismos derechos, sin ningún tipo de discriminación por condiciones externas, ni por tu edad, ni por tu género, que los niños tengan más derechos que las niñas, ¿no? O viceversa, ni por tu condición cultural, ni por tu nivel de estudios, nada. Lo único que importa acá es que tu propia condición de ser persona te da estos derechos. La convención y las distintas leyes, digamos, para el reconocimiento de los derechos de las niñas se rigen bajo este principio fundamental. Todos los derechos para todas las personas sin ningún tipo de excepción. Otro principio importante, complejo, muy complejo, todavía desarrollándose en algunos aspectos allí normativos, por supuesto, por la magnitud, por el alcance que tiene, es como el gran paradigma que contempla el interés superior, ¿no? Y fíjense, es tan importante este paradigma que incluso, insisto, si ustedes leen la Ley General de Educación, la propia Ley General de Educación también mandata que, por ejemplo, dentro del ámbito escolar, se incorpore el principio del interés superior de la niñez para las decisiones escolares, es decir, que la institución escolar, la institución académica, tome todas aquellas decisiones pertinentes en relación a sus facultades y sus atribuciones que beneficien, digamos, como dimensionándolo de la manera más amplia, de la mejor forma, los derechos de las niñas. Es decir, que todas aquellas decisiones que les involucren a niñas, niños y adolescentes sean lo mejor para ellas y ellos, ¿no? Al tomar cualquier decisión que esté relacionada con sus derechos, al conformar cualquier norma, digamos, de aplicación estatal o cualquier tipo de política pública o legislativa, ¿no? Es muy importante el principio del interés superior de la niñez, de lo que es más conveniente para ellas, ellos, tiene que ser tomado en cuenta. Las decisiones deben de tomarse institucionalmente a partir de su máximo beneficio, de su máximo potencial de desarrollo, por supuesto, y a partir del máximo reconocimiento de sus derechos, como elementos claves, como elementos fundamentales. Todas las decisiones estatales, todas las decisiones institucionales, todas las decisiones en términos del funcionamiento del Estado deben ser bajo este principio. Eso tiene un desafío, tiene muchos. Uno de ellos tiene que ver con que las personas que tomamos o toman estas decisiones, por supuesto, deben ser personas especialistas en derechos de la niñez. Una de las grandes carencias que hemos tenido a lo largo del tiempo también es que muchas veces tenemos personas no especialistas en enfoques, personas no especialistas en derecho, personas no especialistas en política pública, elaborando muchas veces programas de acción, programas de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un gran desafío institucional porque el mandato ahí está, porque la obligación del principio ahí está. Bueno, otra tercera categoría importante, voy metiéndole prisa, tiene que ver con el principio del derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, ¿no? Las distintas normas van a reconocer aquí todos estos derechos que consideramos van enfocados a garantizar su derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Piensen aquí el derecho a una familia, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, ¿no? Los derechos culturales, etcétera, 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 ¿no? Dice, las niñas, niños y adolescentes tienen, o este conjunto de derechos tienen la intencionalidad de que niñas, niños alcancen su máximo potencial, digamos, desde una perspectiva de protección integral, ¿no? Y bueno,
Otro derecho, otro principio fundamental que se contrapone en gran medida a estas formas adultocéntricas, pues el tema de la participación infantil. Niñas, niños, niñas y adolescentes deben opinar y participar en sus entornos y en situaciones que les afectan. Y deben ser escuchados y tomados en cuenta por las personas adultas que estamos en su alrededor. Bueno, muy interesante todo esto. Ahora sí, la función del Estado frente a los derechos de las infancias y las adolescencias. Les decía, una de las grandes complejidades a las que nos enfrentamos con este tema de los derechos de la niñez es que cuando no hay una comprensión clara, cuando hay cierto recelo, cierta distancia en términos de tratar de entender qué implica el cambio de paradigma, de entender que niñas y niños tienen derechos en contraste o que no son propiedad de mí como papá, de mí como mamá, pues, o en general, pues tiene que ver con tratar de superar, ¿no? Estas formas pasivas que a veces creemos que debemos tomar aunque ya no se les puede decir nada, ya no puedo yo intervenir, ya no puedo educar, ya no puedo prácticamente formar parte, ¿no? Como autoridad en la vida de ellas y ellos, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Les decíamos siempre a todas las personas, se los comparto a ustedes, la mejor forma de avanzar en términos de estas ideas, muchas veces allí, en los contextos, en los escenarios allí que nos atraviesan, pues tiene que ver con informarse, ¿no? El poder tener la mayor información para tomar las decisiones que haya que tomar, siempre con un fundamento y un respaldo jurídico importante, ¿no? Dice, las diferentes leyes que reconocen los derechos de la niñez otorgan distintos niveles de responsabilidad para beneficio de este grupo poblacional. Fíjense ustedes, ¿no? Distintos niveles de responsabilidad. Por un lado, por supuesto, quien tiene mayor mano, por decirlo de alguna manera, en términos de derechos humanos, el sujeto obligado, por supuesto, es el Estado, ¿no? El artículo primero de la Constitución Política, en su segundo párrafo, dice algo así: todas las autoridades estatales, federales, ¿no? Y cada una en el ámbito de sus competencias, en el ámbito de lo que les compete, facultades, atribuciones, tienen o asumen 4 obligaciones estatales. Esto no es exclusivo del Estado mexicano. El paradigma de derechos humanos es un parámetro de gobernabilidad en prácticamente todo el mundo. Y hay un documento internacional también de cumplimiento obligatorio que se llama la Convención sobre los Derechos de Viena, que se llama así y dice algo así como el derecho de los tratados, ¿no? Es decir, qué obligaciones tienen los estados para con los derechos que los tratados que han firmado, ratificado, a los que se han adherido de manera soberana, pues, ¿no? Y ahí establece que todas las personas servidoras públicas, es decir, todas las autoridades representantes del Estado, con independencia de si es un trabajador de base, de confianza, por honorarios, con mayor nivel jerárquico, con menor nivel jerárquico, si tiene nivel directivo, uso de presupuesto, si es un enlace operativo o una jefatura, como sea, toda persona servidora pública, como lo establece el artículo 108 constitucional, cualquier persona que ocupe un cargo, comisión en la vida pública, pues asume 4 obligaciones. La obligación de promover, obligaciones generales, ¿no? Esto es integrar a sus prácticas y a sus dinámicas institucionales 4 obligaciones generales para las infancias y las adolescencias. Tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de la niñez. Rápidamente, ¿qué es esto? La obligación quizás más simple de explicar es la obligación de promover. Esto que estamos haciendo ahorita es un buen ejemplo de promoción, generar un diálogo institucional, charla ciudadana, digamos, espacios de discusión y todas las formas posibles que ustedes se puedan imaginar, carteles, foros, publicidad, folletería, páginas, sitios web, lo que quieran, ¿no? Que la importancia de la promoción tiene que ver básicamente con que las personas activas del derecho, o sea, los sujetos de derecho, puedan reconocerse como titulares de estos derechos. Promover una cultura de derechos de la niñez tiene que ver con dar a entender a toda la población en general
que niñas, niños, niñas y adolescentes tienen estos derechos por el simple hecho de ser niños. Que las niñas, niños, niñas y adolescentes lo sepan, les conozcan y que las personas adultas acompañemos ese proceso formativo de educación en derechos. Fundamental. Hay una educación activa del Estado. Activa del Estado porque tienes la obligación de ocupar todos tus recursos institucionales para promover estos derechos. ¿Sale? Importante. Tiene la obligación de respetar. Esto es, Estado, no intervengas. Esta es una obligación pasiva. Estado, no puedes obstruir, no puedes limitar, no te puedes interponer en el libre ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos, ¿no? Salvo las excepciones que la misma ley puede determinar, ¿no? Pero hay una obligación del Estado de respetar, es decir, de no afectar la esfera jurídica de las niñas, los niños, las personas adolescentes, ¿no? Otra tercera obligación, también activa, tiene que ver con la obligación del Estado de proteger, es decir, de intervenir de manera activa cuando una tercera parte puede o afecta los derechos constitucionalmente reconocidos de esta población. Estado, tienes que intervenir cuando hay un caso de violencia infantil. Estado, tienes que intervenir cuando hay un caso de maltrato, de omisión, de violencia sexual, de amenazas, de delitos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier acto que afecte, vulnere, digamos, o ponga en jaque los derechos de las niñas, que pueda generar en una afectación y por ende en una violación de los derechos humanos, hay una obligación del Estado de intervenir, ¿sale? De proteger. Esa es la tercera obligación activa. Y para eso, por supuesto, es el papel del Estado. Y una cuarta obligación general, que es mucho más compleja, es totalmente garantista. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las niñas. ¿Qué es esto? Contar con leyes, contar con protocolos, contar con mecanismos, contar con instancias, contar con presupuestos, contar con personal calificado que pueda salvaguardar, garantizar el derecho de niñas, niños, niñas y adolescentes. La obligación de garantizar implica la obligación estatal de echar adelante toda su maquinaria institucional y presupuestal para generar las condiciones más óptimas de garantía. Esto es un asunto mayúsculo, tiene que ver con toda la fuerza del Estado, ¿sale? Entonces, la Convención sobre los Derechos de las Niñas, insisto, no solamente dice cuáles son los derechos de las niñas y los niños, y los mete en un saquito y se los entrega, sino que además otorga distintos niveles de responsabilidad, y al Estado le otorga estos, ¿no? A las familias responsables de crianza, papá, mamá, abuelito, abuelita, educador, educadora, personas que acompañamos procesos, digamos, educativos, formativos, psicosociales, qué sé yo, qué papel nos corresponde, digamos, en términos de esto, ¿no? Asumimos la responsabilidad de procurar el desarrollo integral, ¿no? El desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, digamos, todo esto que estuvimos charlando en términos de su orientación, del acompañamiento, de una guía adecuada, de una guía respetuosa, y siempre proveer y garantizar una educación libre de cualquier tipo de maltrato o violencia. Ese es el rol que nos toca. Otra vez, si ustedes lo ven, es un rol totalmente activo. Tienes que involucrarte completamente en el óptimo y sano desarrollo de niñas y niños. Tienes que involucrarte en el proceso formativo de niñas y niños desde un lugar absolutamente respetuoso, claro, de lo que implica su bienestar. Y otra vez, niñas, niños, niñas, adolescentes tienen que aprender sobre la vida, muchísimas cosas, pero no es su responsabilidad generarse sus propias herramientas. Es responsabilidad de las personas adultas aprender o reaprender nuevas formas educativas, nuevas formas de crianza, nuevas formas de relación, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de lenguaje, nuevas formas de cercanía, nuevas formas de generar vínculos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una chambota, sí, y ustedes perfectamente la conocen, ¿no? Pero hay un papel activo. ¿Y qué sucede? La convención y las distintas normas también establecen obligaciones para la comunidad. Es interesante, ¿no? Básicamente se podría decir, se resume a esto, ¿no? Respetar a que estos derechos a las niñas, a los niños sean respetados, digamos, en términos de ser sujetos de derecho, ¿no? De sus propios derechos y contribuir a una cultura de respeto
de respeto a sus derechos. Otra vez, lo que sucede con niñas y niños no es un asunto de carácter privado, es un tema de interés público, que nos compete al Estado, que nos compete a las familias, que nos compete en general a todas las personas, ¿no? Lo que sucede con niñas, niños, niñas y adolescentes es un tema de interés público. Y bueno, ahí pongo un ejemplo para ir cerrando básicamente con esto, ¿no? Por ejemplo, en términos de derecho a la educación, pero bueno, piensen ustedes en términos de los múltiples derechos que tiene allí la Convención. Yo les diría, asómense mucho a leer la Ley General, la Ley de la Ciudad de México. Son, me parece, documentos que van ya incluso más allá, por decirlo de alguna manera, hablando progresivamente de lo que estableció la Convención en el 89. Ya las últimas reformas, por supuesto, que están integradas, lo que compete a la Ley General de Educación en relación a derechos de niñas, niños, es como muy, muy interesante, ¿no? Pongo aquí el ejemplo del derecho a la educación porque, bueno, me parece uno de los derechos más, digamos, más amigables de explicar o quizás más fáciles también como de entender, pero piensen esto en términos de todos los derechos en estas categorías que hablamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la obligación del Estado para con el derecho a la educación? Bueno, pues por supuesto contar con un número de escuelas suficientes para el total de población, digamos, de este rango de edad para garantizar su derecho a la educación, ¿no? O sea, no puede ser que no haya escuelas suficientes para el número de poblacional, ¿no? De personas que deben de tener acceso a este derecho. Pensando también en que sean accesibles, ¿no? O sea, escuelas en sus entornos donde el niño o la niña no se tenga que desplazar una hora, sobre todo en provincia, en los diferentes estados, a la escuela más cercana. No hay una obligación del Estado de colocar una institución escolar en las comunidades lo más cercano posible, accesible y gratuito, ¿no? Tener mobiliario, un presupuesto, por supuesto, adecuado bajo la ley de transparencia del uso de recursos, contar con personal docente suficiente y debidamente preparado, también como obligación de Estado, contar con personal docente y profesional para el desarrollo de las actividades, ¿no? Por supuesto, la distribución de libros de texto gratuitos, brindar educación y como el apellido reciente que integramos en las metas del milenio, ¿no? Educación de calidad, que eso implica, eso dice mucho, eso abarca mucho. La educación de calidad con todo lo que implica cuestiones de género, cuestiones ambientales, ¿no? Cuestiones de conciencia social, cuestiones de legalidad, una educación de calidad. Y bueno, por supuesto, garantizar, ¿no? Promover, fortalecer una educación libre de cualquier tipo de maltrato y violencias hacia las infancias y las adolescencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedería con las personas responsables de crianza? Inscribir a niñas, niños y adolescentes en su derecho a la educación, acompañar con todo lo que implica su proceso educativo, su proceso formativo, brindarles herramientas necesarias también que acompañen este proceso y, bueno, estar, digamos, activos, acudiendo a reuniones escolares, manteniendo comunicación con la instancia educativa, brindando todas las condiciones dentro de casa, del hogar, por ejemplo, para el cumplimiento de este derecho, ¿no? Y que es muy interesante porque, por ejemplo, el nuevo modelo educativo de esto de la escuela mexicana, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocará, si son papás, mamás, pero hay un papel muy activo, ¿saben? O sea, en este paradigma educativo hay un papel muy activo de las personas responsables de crianza en términos de la educación que se está intentando brindar, ¿no? No digo que sea bueno o sea malo, no me toca, no me corresponde, pero yo también me he llegado a cuestionar muchas veces, digo, mi caso personal, que mis hijos, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos las posibilidades en tiempo, en disposición de acompañar esos procesos, la elaboración de tareas, la investigación. Y yo también me pongo a pensar cuando las personas responsables de crianza omiten por cuestiones de tiempo, por negligencias o por lo que sea esto, también hay una afectación, digamos, en términos del adecuado proceso formativo de niñas, niños. Bueno, y formas de vivir el derecho. ¿Cómo podrían las niñas, niños y adolescentes vivir este derecho? Bueno, su asistencia a la escuela, por supuesto, es la forma quizás más clara, más efectiva, no la única, ¿no? Aprender, participar en clase, tener diferente tipo de educación integral, ¿no? Que favorezcan al desarrollo de su
de su personal y todo lo que implica, ¿no? El espacio escolar. Saben ustedes, a temprana edad, los espacios más importantes para las niñas y los niños, donde pasan más tiempo, es el hogar, por supuesto, ¿no? La familia de origen y, por supuesto, también el espacio educativo, ¿no? Son como los dos contextos significativamente, digamos, que conforman en gran medida el universo y que, por supuesto, se va ampliando en términos de conforme pasa el tiempo, otras etapas, etcétera. Entonces, nutrir de manera adecuada estos dos espacios es fundamental para su desarrollo. El hogar y la escuela son espacios, o los espacios de salvaguarda, de resguardo, de protección institucionales, son espacios imprescindibles donde tenemos que garantizar los distintos derechos. Bueno, me voy rápido. ¿Cómo podemos favorecer una cultura de respeto a los derechos de la niñez? El Estado y las personas responsables de crianza debemos de reconocerles como personas sujetas de derechos con todos los cambios que esto puede generar. Personas adultas, Estado e instituciones debemos asumir cabalmente obligaciones y responsabilidades para beneficio de esta población, siempre en contextos libres de violencia y sin discriminación. El Estado y la ciudadanía, fundamental, deben de familiarizarse con la visión de los derechos de la niñez contenidos en las diversas leyes y tratados internacionales. Esto es muy importante, ¿no? Superar esta visión de que los derechos son una sobrecarga, ¿no? A la labor docente, a la labor educativa, a la labor de paternaje o maternaje, ¿no? Vámonos quitando de esas visiones. Y bueno, se debe tomar siempre en cuenta la opinión, intereses y necesidades de niñas y adolescentes asociadas a sus derechos, al igual que las características específicas, pues, de su etapa de desarrollo. Y bueno, ya con esto cierro. Les agradezco mucho sus comentarios, su interés, su estancia por acá. Bueno, algunas de las instancias donde, bueno, los derechos de niñas, niños y adolescentes pueden ser salvaguardados, ¿no? Hasta el día de hoy todavía contamos con el Sistema Nacional de Protección Integral, Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, ¿no? Ahí están los datos. Por supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es donde llegan la mayor cantidad de quejas, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, bueno, por ser una institución de carácter federal, ¿no? Por supuesto. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por supuesto, también estamos para servirles, ¿no? El Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, por supuesto, también la Procuraduría, que están aquí presentes todas y todos ustedes, ¿no? Y tenerlo allí presente, ¿sale? Bueno, respetando un poco los tiempos, lo voy a dejar hasta acá. De verdad, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, les agradezco mucho su tiempo, su estancia por acá. Le voy a regresar la palabra a Jorge para que haga el cierre. Y bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias, Alberto. Una excelente exposición del tema, muy amplio el contenido. Si me permites, voy a compartir pantalla para hacerte entrega de un reconocimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada a Alberto Juan Reséndiz por haber impartido esta actividad de capacitación denominada Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Alberto, con mucho gusto tenemos llegar a este reconocimiento. ¿Correo? Sí, les dejo ahí mi correo, es alberto.resendiz@cdhsm.rg.mx para lo que necesiten. Y no seas maldito, si quieres ahorita mándame por aquí tu correo y te lo hago llegar con todo gusto, ¿sale? Perfecto. Muchas gracias. En un segundo.